Se nos fue un poco de tiempo, nos vamos a comer un poquito del tiempo de la comida, pero vamos a tratar de llevar esto a buen puerto. Muy buenas tardes, voy a moderar la mesa 3. Al parecer la persona que iba a moderar la mesa número 3 está en una universidad donde se fue la luz. Hubo un problema con la sincronía de las aplicaciones de Zoom y de Telmex, pero ya estoy yo por acá, entonces quisiera nada más confirmar. Estoy viendo también que se encuentra la doctora Alicia de la Tecnológica de Toluca, se encuentra la psicóloga Abigail, que es de aquí de la Fidel Velázquez. Quisiera si me pueden decir quién más está presente para yo dar inicio a la moderación de esta mesa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo voy a participar en la mesa 3. Justo Perfecto. me presenté y me votó, pero no sé si esté la correcta, ya no veo a las mismas personas. No te preocupes, esta sí es la mesa 3, así es que pues vamos a hacer una cosa para darle más agilidad, si les parece bien. Sé que ya se está transmitiendo en este momento, entonces damos un saludo y muy buenas tardes a las personas que nos están viendo y escuchando a través de los diferentes medios y plataformas que replican esta señal. Este conversatorio titulado Mesa 3 está como forma parte de un webinar sobre salud mental organizado por las universidades tecnológicas con sede en el Estado de México. A mí me toca moderar esta Mesa 3. La mesa está titulada El dolor y la pérdida. Nos acompañan de la Universidad Tecnológica de Nesa la maestra María de Lourdes Jiménez Calvo, de la Tecnológica de Tecámac, la psicóloga Marina Monterrubio Ayala, de la Tecnológica de Sinacantepec, el psicólogo Júpiter Saúl Velázquez Salazar, de la Autoridad Tecnológica del Sur de Estado de México, el maestro Horacio Jaramillo Plata, de la Tecnológica del Valle de Toluca, el doctor Octavio Augusto Joaquín Rodríguez Uriarte, y de la UTFB, la psicóloga Abigail Martínez Ornelas. Puede ser que no sea el caso, porque originalmente es la información que yo tenía, pero vamos a hacer algo más creativo para la gente que nos ve. Le voy a pedir a las personas que están aquí integrando esta sala que me regalen un minutito para autopresentarse, digan su nombre, de qué universidad vienen, cuál es su formación, y con eso arrancamos. ¿Les parece bien? Empezaríamos con Abigail, por favor. Adelante. Ok, hola, buenas tardes. Mi nombre es Abigail Martínez Ornelas. Yo soy docente de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez y mi formación profesional, soy psicóloga, licenciada en psicología, egresada de la UNAM, de la FES Iztacala, y tengo formación como psicoterapeuta centrada en la persona desde el enfoque humanístico. Tengo algunos diplomados y especialidades en terapia de juego y recientemente estoy en un diplomado de tanatología existencial. Excelente, muchas gracias, Abigail. La psicóloga Sandra Vargas, si se puede presentar, por favor, bienvenida, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy la psicóloga Sandra Vargas Hernández. Laboro en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Soy licenciada en psicología con maestría en docencia. Tengo diplomados en lo que es el área de tanatología y en el área de victimología, en intervención con víctimas, ¿sí? Y bueno, vamos a estar aquí haciendo nuestras aportaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presencia. Tengo aquí también en pantalla, me parece, psicóloga Mónica Jaramillo, si te puedes presentar, por favor, muchas gracias. Sí, claro que sí. Yo estoy cubriendo al psicólogo Júpiter, que estaba en un inicio, y bueno, yo soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciada en psicología, y tengo una especialidad en clínica psicoanalítica. De manera como los diplomados, cursos, talleres, toda la formación adicional está encaminada al trabajo en clínica, particularmente con adolescentes y adultos. Y pues estoy con la Universidad Tecnológica de Sinacantepec. Muchas gracias. Muchísimas gracias, no, al contrario. Pero también por aquí se unió el doctor Octavio Rodríguez. Si te puedes presentar, Octavio, por favor, muchas gracias, bienvenido. Claro que sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Ya andábamos ahorita presentándonos previamente en las mesas, pero bueno, me permito presentarme como ponente. Soy el doctor Octavio Augusto Joaquín Rodríguez Uriarte.
Soy médico de profesión, egresado de la Universidad de Anáhuac, de la Ciudad de México. Normalmente desempeñé todas mis funciones en la parte clínica, en el área de urgencias, en la parte de oncología, en el acompañamiento de la fase del paciente terminal, tanto al paciente como a los familiares, también con cursos de tanatología, y actualmente me desempeño en los servicios médicos de Petróleos Mexicanos, en la administración y gestión de medicamentos. Muy buenas. Y bueno, en la parte de la UTBT estoy como docente clínico en la parte de enfermería, con las materias de fisiología, fisiopatología, y estamos completamente en el campo clínico con los muchachos. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Buen día. No sé si alguien más, porque recordarán que las limitaciones de la pantalla no me permiten verlas y verlos a todos correctamente. Entonces, si alguien me falta de presentar a los que estamos aquí para intervenir, para que me apoye con su autopresentación. Al parecer no. Entonces, miren, tengo aquí, si les parece, les propongo esto, dado que ya nos comió un poco el tiempo, pero yo creo que vale la pena y el tema es muy interesante. Al menos a mí me parece que es algo de lo que más de lo que más hemos enfrentado por razones de esta pandemia, que es justamente la cuestión del duelo. Tengo aquí una pequeña reflexión, la voy a soltar al aire y ustedes me dicen quién quiere tomar la bolita y tomar la primera respuesta. Tengo aquí en mis notas, me siento así como presentador de tele que dice, tengo aquí en mis notas, pero aquí dice, el duelo emocional es un proceso de adaptación que nos permite restablecer el equilibrio personal, pérdida. Las consecuencias emocionales están directamente relacionadas a lo que hemos perdido y también con el modo en el que se ha producido una pérdida. El duelo puede ser asociado al tiempo que duró la relación, a la intensidad en la que tuvimos ese contacto con esa persona o a las circunstancias que dieron origen a esa pérdida, que puede haber sido algo imprevisto o algo planeado o algo esperado. Pregunta para nuestros panelistas, la dejo abierta y el que la quiera tomar y ahí vamos conversando todos. ¿Qué tanto influye nuestra personalidad en el manejo de las pérdidas? Por aquí, si gustas, el doctor Octavio. Adelante. Primera participación. Yo pienso y quiero tomar esto y quiero tomar el ejemplo que ahorita nos acaba de pasar a todos y retomando la plática del doctor Ángel que nos dio la introducción. Ahorita todos sufrimos ansiedad, desesperación, no sabíamos a dónde iba todo este evento, ya teníamos preparándonos, veníamos con esta inercia, ya queríamos presentar, estábamos como los alumnos están con nosotros en las clases, ¿no? No sabemos cómo voy a entrar, cómo voy a responder, qué foro voy a tener, y pasan estos imprevistos, y estos imprevistos pues, nos condicionan varias cosas, ¿no? Primero, saber actuar ante una situación que no teníamos planeada. Puede ser emergencia, urgencia, y normalmente esto es una capacidad adaptativa de la persona. La adaptación es una capacidad del ser vivo de poder afrontar cualquier suceso que pueda salir de imprevisto y no programado. Y es lo que nos está pasando con esta pandemia. Nadie nos avisó en el 2019, hace un año, que íbamos a estar haciendo sesiones en videoconferencia, uniendo a todo el Estado de México por medio de este sistema para poder difundir. Ahora, la personalidad, la integridad y la ideología de cada una de las instituciones es lo que nos está ayudando a poder salir adelante. Igualmente, esto nos puede dar una armadura como personas, como seres humanos, en la cual nos da fuerza, nos da herramientas para poder afrontar. En la opinión médica, la personalidad está condicionada y está fomentada o fortalecida por factores psicosociales, biológicos y esta capacidad adaptativa, y eso nos va a ir moldeando y nos va a ir dando esa formita de ser vivo y la capacidad de dar la respuesta ante estos eventos. ¿Qué hemos tenido que hacer actualmente? Tanto el alumno tomar esta información a distancia como el docente desenvolverse. Les aseguro que el docente, sobre todo en área de salud, que es en mi caso, que necesitamos transferir al alumno cómo tocar, cómo ver, cómo sentir, incluso cómo oler, es difícil decirle, esto huele a podrido. Cuando estamos viendo a veces un impacto de un paciente diabético, el olor diabético nunca se le va a olvidar a un alumno. Y ahorita esto nos confronta a buscar perspectivas y otras alternativas educativas para poderlo sacar. ¿Y eso con qué lo vamos a sacar?
con la personalidad y con el arte de enseñar de cada maestro. Yo creo que aquí es lo más importante, el arte y esa pequeña impregnación que le vamos a dar a nuestro sentido de querer y generar la educación. Creo que es lo más importante, darle el estilo a cada uno de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Maestra Mónica, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, retomando un poco lo que comentó Octavio, el modelo, y específicamente Creo que tenemos un poquito de problema con tu audio, Moni. No sé si puedas cerrar tu video para que solamente quede el audio. Ok. ¿Y qué tal? ¿Me escuchan? Creo que sí mejoró un poco. A ver, adelante. Gracias. Desea que la personalidad, la estructura. Moni, vamos a ver si podemos restablecer un poco tu audio porque se oye muy cortado. ¿Alguien más? Sí, vamos a ver si puede restablecer tu audio, Mónica, maestra Mónica. Te oí muy cortado, se oye tantito tu voz. Le voy a dar la palabra a la maestra Sandra y inmediatamente regreso contigo. Gracias. Maestra Sandra, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tanto influye nuestra personalidad en el manejo de las pérdidas? Comprendemos que nuestra personalidad, pues, es el conjunto de rasgos, actitudes que nos caracterizan como personas o como individuos, tomando a veces este significado de que el ser humano es un ente biopsicosocial, en donde el ser humano siente, piensa, ¿sí? Y necesita relaciones interpersonales para poder existir, para poder sobrevivir. Considero entonces que la personalidad de las personas influye significativamente ante este proceso a lo mejor de duelo, ¿no? Basándonos un poco en lo que estamos viviendo hoy en día en torno a esto de la pandemia, sinceramente a todos nos tomó desaprevenidos, ¿no? No sabíamos al inicio cuánto iba a durar, ¿sí? La pandemia a lo mejor sentíamos o empezamos a experimentar ciertas sensaciones, estrés, a lo mejor esta parte de ansiedad, ¿ok? Y no solamente nuestros alumnos universitarios, también nosotros, desde educación básica, medio superior y superior, ¿sí? Y a veces pensamos que entre más grandes se encuentran nuestros jóvenes, ¿sí? Tienen esa facilidad para poder manejar toda esta situación de duelo, pérdida, ¿sí? Entonces, aquí lo importante, considero yo, es a lo mejor enfocarnos, ¿sí? En este tiempo a desarrollar estas actitudes socioemocionales, ¿sí? Que se encuentran en ellos. ¿Qué actitud socioemocional podríamos tener? Ahorita esta parte de la empatía, ser empáticos tanto con los alumnos, tanto con los compañeros docentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la empatía es la llave, ¿sí? De muchísimas puertas, esta parte de la emoción de los alumnos, ¿sí? Entonces, contestando, enfocándonos un poquito más de cómo influye esta personalidad, pues la personalidad la vamos a tener como esta parte esencial, ¿sí? En la que nosotros debemos de prestarle un poquito más atención a todo lo que nos está rodeando, a todo lo que estamos viviendo y cómo lo vamos a afrontar, ¿no? Principalmente decía el doctor esta parte del afrontamiento,
que más allá del afrontamiento también podríamos desarrollar esta capacidad de resiliencia, ¿no? De sobreponernos a lo que estamos ahorita enfrentándonos, ¿sí? Y bueno, creo que eso sería mi aportación, maestro. Muchísimas gracias. Mónica, no sé si ya abrimos, maestra Mónica, su audio, si ya se estaría mejor, lo intentamos, adelante. Ay, sí, quiero intentarlo. ¿Qué tal? Excelente, mucho mejor, adelante. Ay, pensé que iba a decir que no. No, adelante. Sí, particularmente escuchando pues los comentarios, la formación de mis colegas, pues en el psicoanálisis los rasgos de personalidad son determinantes, de tal manera que hay ciertos rasgos que hacen que un duelo se vuelva complicado o se perpetúe. Algunas características como ya rasgos depresivos, baja autoestima, a la hora de que aparece el duelo, de que se da este proceso, eso acentúa y hace que un duelo pueda ser patológico. Otros rasgos o características de personalidad como la seguridad, a lo mejor un buen nivel de autoestima, favorecen. No detienen, no eliminan el duelo, pero de alguna manera hacen que este proceso se dé de una manera más natural y aprendamos y seamos resilientes. El dolor va a ser el mismo, pero los rasgos pueden determinar que se lleve de manera saludable o de una manera patológica. Eso sería ya concretamente mi aportación. Excelente, muchísimas gracias, maestra. Maestra Abigail, ¿usted qué nos puede aportar? Porque ya lo que estoy escuchando me está dando mucha, dirían los que saben, mucha carnita para sacarles más jugo a mis ponentes. Adelante. Ok, buenas tardes. Yo no coincido del todo con la psicóloga Mónica. Yo creo que no es, para mí, desde mi postura, aunque no lo explica muy bien desde el psicoanálisis, desde mi postura psicológica y formación profesional, incluso de vida, yo creo que la personalidad es un rasgo o es un... se ve involucrado, sin embargo, no considero que sea un factor totalmente determinante. ¿No? La personalidad, porque hay una serie de factores o variables externas que influyen en el proceso de afrontación del duelo, de afrontación a la pérdida. Esas variables son desde el tipo de pérdida, ¿no? La relación o el vínculo que se tuvo con el objeto, la persona o la situación perdida, ¿no? La relación o el vínculo que tenías con esa persona en caso de que falleció. Hoy que estamos viviendo esta condición de pandemia, ¿no? Este proceso, el nivel cultural incluso, ¿no? Todos estos ritos que en la cultura mexicana solemos tener. Para mí no es un factor determinante la personalidad, aunque sí tiene una influencia muy alta, ¿sale? Porque hay personas que pueden, como lo decía Mónica, llegar a un duelo complejo o incluso ya visualizado como un duelo patológico, en donde que también está determinado, hay muchos estudios psiquiátricos, psicológicos, que hacen estas relaciones entre las variables relacionadas a la pérdida y personas que suelen afrontar mejor el duelo que otras. ¿Cuáles son estas diferencias? A veces tiene que ver pero no hay determinantes. A veces tiene que ver con el nivel de personalidad, con el estilo de personalidad, a veces con el tipo de pérdida, a veces tiene que ver, como lo decía Octavio hace un momento en su participación y Sandra, con una condición resiliente, con una estructura que nos va formando a afrontar, porque constantemente los seres humanos vivimos procesos de pérdidas y hay personas, individuos que afrontamos mejores las pérdidas y otros que no las afrontamos de igual manera. Y entonces también este estilo de afrontación es real, que hay personalidades que se apegan a este nivel de afrontamiento de manera más accesible, y no quiere decir que no les va a doler, que no va a haber dolor ante la pérdida, pero tienen mayores herramientas como una autoestima más equilibrada o asertividad o toma de decisiones o bien
este rasgo del que hemos hablado mucho el día de hoy, que es la resiliencia, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a los cuatro. Miren, yo no soy psicólogo, obviamente llevo muchos años en la docencia. Para acceder a una idea empecé con pelo, entonces ya tiene mucho tiempo que empecé en esto de la educación. Pero por lo que ustedes me están diciendo, independientemente del enfoque, lo que sí creo que nos está quedando claro a quienes estamos siguiendo esta plática, este conversatorio, que eso es lo que busca, que nos ayuden, nos den, ustedes que saben, que son expertos. Estoy entendiendo que el duelo, pues siempre la palabra duelo lo asociamos a la muerte, y es algo que a lo mejor podría ser justamente lo que mucha persona estaría buscando ahorita, pero por lo que me están diciendo ustedes, el manejo del duelo, de las pérdidas que podemos experimentar cuando un ser querido pierde la vida, cuando alguien cercano se va, en ese sentido, puede ser un proceso psicológico que a lo mejor ya traemos arrastrando de no saber manejar las pérdidas de otro tipo. La pérdida del empleo, la pérdida de la estabilidad, la pérdida de la pareja, la pérdida a lo mejor de una función biológica, no sé, a raíz de una lesión, la pérdida del cabello, no lo sé, pero por lo que me están diciendo ustedes, sí hay un rasgo que tiene que ver con cómo hemos aprendido a manejar las pequeñas pérdidas de la vida, que se ve magnificado o se potencia, si estoy entendiendo bien, con una pérdida tan grande como puede ser la pérdida de un ser querido. Y esto, relacionándolo con lo que decía nuestro ponente magistral, pues tiene que ver también, como decía, con la situación, cómo se da esa pérdida. Entendiendo el contexto en el que estamos viviendo de COVID, si les pediría ahora a ustedes su apoyo, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos ayudar a los estudiantes, a los maestros, en este proceso de pérdida? ¿Qué consejo le podemos dar a las maestras, a los maestros, a la gente de la comunidad universitaria que nos está escuchando y que de inicio perdieron su rutina? Muchos perdieron su lugar de trabajo, muchos perdieron a lo mejor la cuestión de la privacidad. Un maestro me decía, y muy atinadamente, perdió esa privacidad de su propio domicilio porque tuvo que abrir las puertas de su casa a todo su grupo para que lo vean ahora transmitir a él, ¿no? Y también los alumnos que sienten eso. Pero también les pediría, aunque sé que es delicado, con la salvedad del caso, que nos ayuden, porque sabemos que mucha gente de nuestras comunidades ha tenido pérdidas de familiares, amigos, personas cercanas que han perdido la batalla con este virus. Ahora me voy a ir al revés. Primero empezaría porque Abigail nos dé su opinión al respecto y de ahí me voy para terminar con Octavio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta pérdida de la rutina nos ha impactado a muchos y poco a poco nos hemos ido adaptando, algunos más que otros, pues también en muchos contextos, ¿no? Hay quienes tenemos un espacio, hay quienes no, quienes conviven. ¿Cuál sería como mi aportación a dar para buscar este equilibrio en uno, entender que todos vivimos el proceso de duelo de una forma distinta, aunque hay un proceso o que se conoce comúnmente como etapas del duelo, es real que las personas vivimos estas etapas no de forma como rígida y que tiene que ver con nuestros contextos. ¿Cuáles serían, o con los alumnos de repente que hablo en mis clases o demás, o yo misma he aplicado, es readaptarnos a una rutina, ¿no? Es en este proceso de pérdida de la rutina, de pérdida del espacio vital, yo creo que lo importante es establecer rutinas, calendarizar nuestras actividades. Yo, aunque me seduce o me ha seducido la idea, les digo a los chicos, de dar clases desde la comodidad de mi cama, me comprometí con no hacerlo, porque yo no me siento, o sea, convertí, que es donde mejor me agarra el internet, convertí mi comedor en mi oficina y aquí me siento, ¿no? Empiezo clases a las 7 de la mañana y aquí me siento, aunque a veces en pants o sale, pero aquí me siento y este es mi espacio. No lo combino con ningún otro espacio, no doy clases acostada, no, o sea, no respondo correos desde mi cama, no, aquí en este espacio. Es tener un espacio, no importa el que sea, a lo mejor el rinconcito de tu cama, si no tienes más,
buscar un espacio que sea significativo para ti, para que vuelvas a encontrar un espacio de rutina, un espacio cómodo para ti. Utilizar herramientas que nos permitan el vínculo, como son las redes sociales, como son estas webinars que nos han conectado con personas, incluso que nos da la oportunidad de conocer personas con otras conexiones que a lo mejor no pudimos permitirnos conocer en otros momentos, ¿sale? Ver estos vínculos, conectarnos, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestros profesores, desde otro vínculo, a veces incluso el de saludarnos, el de preguntarnos cómo estamos, ¿no? Y mi recomendación también es, y que me gustaría con esto terminar, decirles a los alumnos y a la comunidad en general que también nos protejamos de esta sobreexposición informativa a la que a veces estamos muy expuestos, o que no, en donde hay información falsa o no consolidada, o que información que solo leemos el título y ya nos alertamos, ¿no? Entonces hay que fomentar mucho el pensamiento crítico en los alumnos, en nosotros mismos, como docentes, como formadores, para que nosotros estemos estabilizados. Eso nos va a dar mucha estabilidad, sobre todo a las personas que, no, me sumo a la lista, somos muy ansiosas o que tenemos estos procesos de ansiedad, y esto nos va a aterrizar, nos va a ayudar a conectar un poco. Con respecto a las pérdidas de un ser querido, mis recomendaciones serían: valida su dolor, valida el dolor de la persona. No así, ay, no, ¿cómo crees? No debes de llorar, o sea, valida el dolor de la persona, ese es un elemento, valida su existencialidad, valida que le duele y que le duele diferente a ti. Valida tu propio dolor. Si tú estás pasando por un proceso de pérdida, expresa tus emociones. Cada uno expresamos de forma diferente. A lo mejor yo lloro mucho, a lo mejor a mí me da por gritar, a lo mejor a mí me da por correr o sacar mi energía. Expresa tu emoción, busca el espacio en donde tu emoción o la emoción con la que tú vivas o te expreses te permita liberar ese dolor, porque en realidad hay un dolor, incluso físico, se duele el cuerpo, se duele el alma, se duele la mente cuando el pensamiento está abrumándote constantemente, de lo que hablaba Corchado hace un rato, ¿no? Estos pensamientos rumiantes constantes, hay un abrumamiento y hay un dolor, ¿no? Entonces, no te aísles. Yo recomiendo no el aislamiento, aunque estamos aislados, pero no te aísles más de lo que ya estamos. Contacta por los medios virtuales, contacta con tu familia, permítete en tus lugares cercanos y seguros tener este vínculo, ¿sale? Sé paciente. Esto es complejo, pero trata de ser paciente en medida de lo posible con tu proceso y con tu ritmo. Vete adaptando a esta nueva rutina en tu propio espacio y a tu propio ritmo. No todos lo vivimos de la misma manera, insisto, ¿sale? Y pues con todas estas medidas de aislamiento y bajo las culturas, yo digo, podemos sustituir estos rituales que regularmente hacemos. Yo les platico mucho a las personas, bueno, haz rituales similares. A lo mejor hoy no puedes hacer velorios. En esta cultura mexicana tenemos muchos ritos, ¿no?, de despedida. A lo mejor puedes sustituir los ritos de despedida con otras estrategias, llamadas, ¿no?, virtuales. Estate comunicando con tus familiares. A lo mejor solo a uno le toca ir a recoger el cuerpo, ¿no?, que es un impacto muy fuerte. Es decir, siempre estar en videollamada. Oye, mira, ¿no?, había alguien, escuché decir, dile hasta el color de la urna que van a elegir, cuál quiere. O sea, todas estas cosas en donde la persona que pierde se involucra con el rito de pérdida y aterriza la pérdida desde otro contexto, desde luego, al que estamos acostumbrados, pero hay un aterrizaje de perder al familiar, o de entender que el familiar ya no está presente. Esos serían como mis consejos. Y bueno, y el último, en caso de que tú creas no poder con la situación abrumante, reconoce y puedes pedir ayuda. Siempre hay vínculos de ayuda profesional que pueden, incluso hoy hay muchas páginas gratuitas, muchos espacios gratuitos en donde se está dando ayuda en este proceso de pérdida. Muchas gracias. No, gracias a ti, Abigail. Pues siguiendo ese orden de ideas, maestra Mónica, ¿tú qué nos puedes aconsejar para el manejo de las pérdidas, tanto de pérdidas en general en la vida,
como aquellas pérdidas que ya tienen que ver con la muerte de una persona. Te escuchamos. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal si me escucho claro? Muy clarito, Ok. muchas gracias. Bueno, pues como bien decía, el duelo se asocia generalmente a la muerte. En automático pensamos en la muerte, pero la realidad es que está asociada a la pérdida. Entonces, en pandemia hemos perdido muchas cosas. En un encuentro hace unas semanas sobre la atención psicológica que se ha dado en pandemia, hablaban y nos daban algunos datos estadísticos sobre cómo ha aumentado la demanda de servicios psicológicos en adolescentes, particularmente por situaciones de depresión, de crisis de ansiedad, de suicidio. Entonces, al punto al que quiero ir es que debemos ser empáticos, porque toda la población perdimos muchas cosas, particularmente las que tienen que ver con la interacción. El aislamiento nos privó de, como decían algunos de mis compañeros hace un momento, la interacción es importantísima, ¿no? Y en los jóvenes y adolescentes es como la muerte. Ellos se estructuran, terminan de formarse a partir de los otros, iguales a ellos. No es que yo me defina como el más valiente, sino que yo a partir de la interacción con mis compañeros, de que ellos me visualizan como arriesgado, es que yo me veo de esta manera. En la adolescencia y en la juventud nos interesa, buscamos más a nuestros amigos que a nuestra familia y resulta que ahora hay que estar con la familia. Así que es un proceso difícil, particularmente para los adolescentes en este sentido y también para los niños. Ahí es algo muy triste porque los niños dependen de las reglas de casa. Hijos, no me molesta, 3 horas, ahí se ven. Y aprovecho para convivir con otras personas, hacer actividades, reír. Los adolescentes generalmente se escapan y toman o hacen conductas de alto riesgo, pero tenemos, de una manera permitida o no, respiros ante el aislamiento y los niños no los tienen. Ellos, entonces, es como la empatía, mi recomendación más importante. Entender que es un proceso, es un aislamiento que a todos nos está doliendo, no importando la edad. Y entendiendo las necesidades propias, pues, de cada uno de los que están con nosotros en casa. Esa es la primera recomendación. Sé empático con los que están a tu lado, con tu familia. La segunda recomendación en este proceso de pandemia es buscar estructurar. Confirmo lo que compartía Abigail respecto de buscar rutinas, que no sea un momento en que ya perdí tiempo y de los días y no. Busca todos los días a tal hora hacer ejercicio, después mi almuerzo o comida, clases, actividades, pero que sea, las rutinas nos dan estructura y con emociones. Como nosotros divaguemos y andemos de ociosos. Así que eso sería maravilloso, estructurar a través de la rutina y de tratar de hacer bajo estas condiciones lo más posible a cómo era nuestra realidad. Si yo daba clases y siempre en clases me maquillaba, me planchaba el cabello, bueno, hazlo porque estás en clases. Si yo... Ya me trajo Bretón un taco. Si yo estando... Me está preguntando, perdón, que si me traían de comer, perdón, adelante. Sí, yo dije que mejor para todos. Sí, dije yo, pues sí, es que dicen, ahorita en el descanso, tenemos un descanso para comer, perdón, Moni, adelante. Ok. Sí, como la idea es tratar de hacer lo más posible. En las clases los alumnos se conectan y no encienden las cámaras. No. O sea, hay que sea como la realidad que vivíamos, no es lo mismo. Sin embargo, debemos
buscar que se parezca, que sea ese orden que nos da la rutina, tomarlo porque nos estructura. Y la tercera recomendación que quisiera hacer es que busquemos alternativas, que aprovechemos este momento para autoconocernos, para reflexionar sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que nos duele y aprender de eso. Hay muchas estrategias. A mí me gusta, a lo mejor como por la formación que tengo, algunas estrategias como de terapia narrativa, en donde tú escribes, donde tú dibujas, donde tú expresas, buscar a través de diferentes herramientas expresar lo que sientes, que no se quede aquí contenido, que lo digas en las redes sociales. Tenemos infinidad pues de opciones. Expresa lo que sientes, no lo guardes. A través de muchas alternativas, yo recomendaría eso, la escritura, la lectura y en general las artes. Esas serían mis recomendaciones. La empatía, buscar estructurar nuestra vida, nuestra rutina, a través de la rutina, y el buscar alternativas para conocernos y aprovechar este momento y expresar como nosotros decidamos. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, Moni. Perdón por lo de los tacos, pero me quedé pensando una cosa. Hasta ahorita las dos participaciones, tanto la tuya como la de Abigail, han hablado de la cuestión de las rutinas. Quizás lo retomemos para cerrar nuestro bloque, pero antes de ir así como amasando el tercer bloque de intervenciones, me gustaría mucho escuchar la participación de Sandy. Sandra, si nos ayudas, ¿tú qué nos podrías aportar con respecto a cómo manejar las pérdidas en general y la pérdida de un ser querido? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bueno, ante las pérdidas, considero que primero debemos de identificar estas reacciones emocionales que vamos a tener ante la muerte, ¿no? La primera de ellas podría ser el shock o el aturdimiento, ¿no? Parte de la anestesia emocional, en donde entramos en estas fases donde empezamos con la negación, ¿sí? Debemos identificarlas en educación básica, estar frente a grupo de primaria, pero también estar frente a grupo en la universidad. Sí, son dos panoramas muy diferentes, bien lo decía la maestra Mónica, ¿no? Cómo apoyar a un niño, cómo apoyar a un adolescente, ¿no? Parte de la reacción emocional también encontramos el enfrentar la ausencia, ¿sí? Estamos en un punto donde se nos hace tan irreal, ¿sí? La partida del ser querido, cuando tenemos a lo mejor alumnos que han perdido familiares, que han perdido amigos, ¿sí? En este tiempo de encierro, como algunos lo llaman, ¿sí? Y cómo podemos afrontar este shock y esta ausencia, ¿sí? Mediante cambio, ¿sí? Mediante la reorganización, el restablecimiento, ¿sí? El restablecimiento de una nueva, tal vez no una nueva vida, pero sí un nuevo empezar, ¿no? Bien dicen que en la historia habrá dos tiempos, el antes de pandemia o el antes de COVID y el después de COVID, ¿no? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a nuestra nueva realidad? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver nuevamente a nuestros alumnos? O los alumnos, cómo van a ver nuevamente a sus compañeros? ¿Sí? Entonces, de estas reacciones emocionales ante la muerte o ante la pérdida de un ser querido, creo que debemos enfocarnos mucho los maestros. Ahora, sabemos que somos seres tridimensionales, ¿no? Cuando debemos de tener este bienestar en cuerpo, en nuestra mente, pero también en nuestro espíritu, ¿sí? Y en espíritus nos basamos principalmente en esta parte, en estos factores de las creencias. ¿Por qué a veces es tan traumático a lo mejor perder un familiar
y saber que no lo vamos a volver a ver, cómo nos podemos afrontar o enfrentar a ese nuevo cambio, a esa nueva realidad, ¿sí? Cómo enfrentar esa ausencia. Como docentes, yo creo que debemos de empatizar, ¿sí? De sensibilizarnos con nuestros alumnos para comprender qué es lo que está pasando dentro de la persona en todos sus aspectos, ¿sí? Porque no solamente perdemos a papá, mamá o a la persona querida, ¿no? También perdemos la esencia de lo que esa persona significaba en nosotros. Perdemos esta parte en donde la rutina diaria nos llevaba a llegar a casa, a hablar con papá, a hablar con mamá y demás. Tenemos hoy en día alumnos que que buscaron en este tiempo un trabajo, ¿no? Se han desprendido de lo que era su rutina, ¿sí? Y ahora trabajan, ahora estudian, y también eso genera esta parte de la reorganización en la vida diaria del estudiante. Y vaya, no solamente del estudiante, también la reorganización de la propia vida del docente, ¿no? Entre dividir, en el caso de las mujeres docentes, ¿sí? A lo mejor el tiempo y la atención entre la escuela, alumnos, hijos, esposo, labores domésticas, ¿no? Entonces estamos en constante cambio. Ahora, esta parte del duelo, creo que el docente o nosotros como docentes, cuando tengamos alguna situación con el alumno o en el mismo docente, lo primero que debemos de hacer es no minimizar el dolor de la persona, ¿sí? No minimizarlo porque en ocasiones se ha presentado que pensamos que una persona puede ser su situación más dolorosa que el de la otra persona, ¿no? Al principio hablábamos de estas características de la personalidad. Nuestras compañeras decían que cada uno, ¿sí? Tenemos diferente capacidad para afrontar estas situaciones. Entonces, docentes, no debemos de minimizar el dolor de los alumnos. Hacerle ver también que sus reacciones que tengan ante esta pérdida son normales, ¿sí? Sean estas reacciones emocionales, sean estas reacciones a veces conductuales o esta parte de reacciones cognitivas, ¿sí? Hacerle ver que es de lo más normal el hecho de que se sienta así ante una pérdida, ¿sí? Y bueno, sabemos que cuando hay esta parte del desequilibrio emocional, pues nos sentimos indefensos, nos sentimos vulnerables, solos, angustiados, ¿sí? También tenemos derecho que como docente nos sintamos de esa forma. No por ser yo más grande voy a minimizar ese dolor, ¿sí? Debemos también reconocer esta parte de nuestras emociones, ¿sí? Y bueno, para terminar a lo mejor mi participación, voy a citar, a la autora Elizabeth Kubler-Ross, que decía que todas las teorías y la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. ¿A qué se enfoca? A la parte del escucha, a la parte de sentir empatía por los demás. Y empatía no lo vamos a comprender como el ponernos en el lugar de otro, no, es realmente sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y con base a ello, podemos a lo mejor tratar de ayudarlo. Y ahí va a venir algo que vamos a llamar como los primeros auxilios emocionales, donde podemos proporcionar este apoyo como docentes, ¿no? Donde podemos empatizar, donde podemos ser cálidos con nuestros alumnos, donde los debemos de escuchar, ¿sí? Saber cuáles son sus necesidades. Ahorita estamos con estrés, con ansiedad, ¿sí? Entonces, como docentes, vamos a proporcionar este apoyo. ¿Qué es lo que podemos lograr? Precisamente reducir estas conductas de alto riesgo en ellos. En este tiempo sabemos de suicidios, en este tiempo sabemos de jóvenes que se alejan del núcleo familiar,
de jóvenes que deciden desertar de la institución, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sienten a lo mejor de una u otra forma amenazados en el sentido de que a lo mejor no cuentan con buen internet, en el sentido que a lo mejor como docentes seguimos con esta actitud a veces tensa hacia ellos, ¿no? Y cuando nosotros hayamos identificado estas características o estas emociones en nuestros estudiantes, bueno, está en nosotros saber a lo mejor a dónde o a qué instancias podemos enviar. A lo mejor, pues el alumno tendrá más comunicación o tendrá más confianza con un docente que con otro, ¿no? Entonces, si el alumno llega a mí, a lo mejor no puedo afiliarlo, pues a lo mejor yo ya podré enviarlo con la psicóloga de la universidad, dependiendo esta parte de diagnóstico o detección que haya yo elaborado en él. Y bueno, pues creo que eso sería mi aportación. Muchas gracias. No, pues muy, muy valiosas, la verdad. La gente que está viendo esto, y si es así como yo, que realmente no soy muy cercano a las humanidades y mucho menos a la psicología o a la tanatología o a la medicina, pues nos estamos llevando una información deliciosa de todo lo que ustedes han absorbido en su experiencia profesional. Doctor Octavio, ¿usted qué nos podría recomendar al respecto? Claro que sí, miren, antes que nada, yo quisiera comentarles, ubicarnos con la parte de psicología. En la parte de medicina, difícilmente nos ponen a experimentar y a explorar estas cuestiones de sentimientos, emociones, somos como que más somáticos, ¿no? Duele paracetamol, duele ketorolaco. Y cuando vemos el duelo como médicos, tenemos que ver tristeza, alegría, negación, ira, y no hay medicamentos para eso. Se los prometo que aún la farmacología no existe para mejorar la alegría, para mejorar la negación, y justamente como decía Sandra, necesitamos la comunicación en esto completamente. Viendo y retomando un poquito de la pregunta de la pérdida, actualmente, y la recomendación que nos pedías hacia los docentes, la pérdida sí la vemos como algo que ya no tenemos en este momento. Lo teníamos, llegamos a un momento y ya no lo vamos a tener. Entonces ahora esa pérdida no la tenemos que tener como algo de ausencia, se debe de considerar como un área de oportunidad. ¿Por qué? En esta pandemia, ¿qué tuvimos con los alumnos y con los docentes? Perdimos escuela, para el alumno, para muchos alumnos era el hogar, era el centro recreativo y el centro social. Para los docentes es el área de trabajo, el área de esparcimiento, el área de comunicación y captación o amortiguador de emociones, porque llegas con el compañero o compañera, fíjate que en la casa y empieza la terapia psicológica, ¿no? Que ayer me pidieron las tortillas, la leche y esto, y es el intercambio social. Principalmente el hombre es un ente social al 100%. Desde cuando estábamos en la época de las cavernas, el hombre requería de ese contacto social. Aunque no había un lenguaje de comunicación, había fonemas y había actitudes. Se formaban las tribus. ¿Y la tribu por qué se formaba? Por actividades, por afinidad de algunas acciones, e iban aportando algo a esa tribu. Actualmente esa tribu le podemos llamar sociedad, familia, comunidad, y se le da una aportación. Gente que no aporta, la misma sociedad que hace, que vaya a formar su tribu con esa actitud o con esa forma de pensar y esa forma de la actividad. Entonces, si nuestros alumnos perdieron el contacto social y el centro social llamado escuela, independientemente que iban a aprender y a formarse para una profesión, hablando de universidad, están perdiendo un contacto social. El contacto social va a ser el punto que va a detonar el éxito en empresas, ahora en la nueva actividad económica. Si tú a un restaurante le puedes garantizar que va a haber contacto social seguro a un hotel o a una empresa, compran el proyecto al mismo. ¿Por qué? Otra vez van a regenerar todo esto. Entonces, el contacto social y la unión de la personalidad es un área de oportunidad que es a raíz de una pérdida. Si lo podemos potencializar en escuela a nivel desde preescolar hasta universidad, yo creo que va a ser un éxito.
Y aquí, bueno, tendremos que estar trabajando con ciertas corrientes desde el área médica para ver qué pruebas pueden ser las mejores para decir, mi alumno o la gente que está interactuando va a estar en menor riesgo, empezando desde la vacuna, empezando desde el aislamiento, hasta las pruebas que sean las más fidedignas en los resultados y en corto tiempo. Otra cosa muy importante que quiero ver aquí como área de oportunidad entre maestros y entre alumnos es el intercambio físico. Yo creo que como maestro no es lo mismo estar sentado ante un monitor y ver la imagen del alumno con la cámara apagada y nada, está la foto del alumno y no puedes ver la interacción del conocimiento. Yo les dije, fisiológicamente esto pasa así. O el alumno te sienta la cabeza o abre el ojo de asombro y dice, impacté aquí como docente en el conocimiento. Pero ese intercambio físico que lo hemos perdido, yo no sé con qué tanta fuerza estoy emitiendo mi idea para que ellos lo agarren como inicio del conocimiento, porque el conocimiento lo van a agarrar ellos con la bibliografía, con todo lo demás, la investigación. Yo les puedo dar el inicio de ahí, de meterle la semillita para que crezca la plantita y eso ya genera el conocimiento. Es algo muy importante desde la etapa de kinder. Al niño, si no le llevamos el trazo de la manita, va a ser garras de pata o patas de araña cuando llegue al nivel profesional, prepa o cualquier nivel. Entonces, ese intercambio físico entre el alumno, hemos transferido a niveles básicos, primaria, kinder, esta formación de docente a los papás. No sabemos si el papá tiene las condiciones educativas, psicológicas y de apoyo al niño para apoyarlo. Porque hay papás, y yo me pongo de ejemplo, 2 más 2 como 4, 4 más 4, 9, y ahí viene el zape sobre el niño, ¿no? Entonces el papá tampoco puede estar generando esta educación porque ya está generando ahora una frustración y viene otra cuestión emocional psicológica en que se proyecta el papá sobre los chiquitines, ¿no? O sea, ahí también eso lo dejaríamos a nivel muy básico en el cual tenemos que también como docentes impactar ahí, pero bueno, eso se los dejo ahí completamente a psicología de la educación y a nivel básico, ¿no? Interacción y evaluación. Evaluar a los alumnos en el momento de estar en sitio. Yo creo que es lo más importante, saber la interacción, el cómo el alumno puede estarte contestando en el momento de lanzar la pregunta y saber si está captando esto. Entonces, yo creo y recomendaría como áreas de oportunidad ver la innovación, innovarnos completamente en todas las áreas, la adaptación, el desarrollo, el reordenamiento que decía por ahí Sandy, que es el reordenamiento en estilos de vida, reorganización. En algunas empresas es tan importante esa reorganización, decir, bajo todo y de cero empiezo. Esto es lo que nos está dando la pandemia, ¿eh? A todos niveles nos detuvo económicamente, culturalmente, educativo, médico, se detuvo todo. Las consultas externas de los hospitales ya no son consultas externas porque el paciente le da miedo ir. Entonces está detenido todo, estamos en un momento en que todo está en cero y es donde podemos generar la reorganización administrativa, en cuestión emocional, en cuestión de ideas, y es donde podemos innovar. Yo creo que eso es algo muy importante y generar nuevas actividades didácticas. Ya no es lo mismo enseñar años 60 al 2020. Por lo mismo de Internet, por lo mismo que los niños ya captan diferente. Yo no entiendo cómo es posible a veces que un niño se aprenda más rápido una música, una canción de TikTok, que se aprende el himno nacional, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero entonces eso hay que retomarlo como un área de oportunidad y una fortaleza para poder impactar en los pequeños. Y ya por último, vimos esta parte de la pérdida en general, ya no muerte. Quisiera comentar la parte del duelo. El duelo, como les decía al principio, son sentimientos, son síntomas, no son signos. Yo no puedo pesar ni medir la tristeza, no puedo pesar ni medir la ira, pero sí puedo de alguna manera
intervenir con mi paciente, alumno o maestro docente que esté entrando en esta etapa de duelo y en la cual podamos apoyar y podamos interaccionar. Y algo que dijo por ahí, creo, esta Abigail, creerle siempre lo que nos expresa el alumno. El alumno, para que nos exprese algo, tuvo que pasar varias cosas, ¿no? Primero, el miedo. ¿Qué me va a decir el profe si yo le digo que me siento triste? Segundo, y si me regaña o me hace algo, si voy a tener una retroalimentación negativa, mejor no le digo nada. Yo creo que aquí es importante esa apertura, esa empatía, que es lo que hemos definido en este tópico, la empatía entre el alumno y el docente. Y con eso, ¿qué vamos a tener? Buena comunicación, vamos a tener una apertura y vamos a tener un canal abierto bidireccional. Porque incluso el maestro, el docente, puede expresarlo. Me siento afectado por la pérdida de alguien y no voy a estar al 100% en la clase o voy a estar disociado, y el alumno pues quizá le puede apoyar al maestro, platicar y externar esto que anteriormente lo externabas en la sala de profesores, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que es muy importante, que las pérdidas que tuvimos en esta pandemia, desde hogar, escuela y todas las esferas que manejamos anteriormente, tomarlas como área de oportunidad y poderlas generar y hacer reordenamiento, reorganización y potencializarlas. Para quienes nos están siguiendo, pero sobre todo para quienes están llevando la relatoría, ayúdenme si me equivoco, pero hay 3 cosas que han sido reiterativas en nuestras participaciones. Por cierto, la maestra Mónica me informó que se tenía que retirar, pero ustedes han hablado en su conjunto y dado que el objetivo de este webinar es pues dar consejos, dar algún tipo de tip, solución, estrategia para poder afrontar esta situación que al menos al momento pinta para alargarse un poco más todavía. Ustedes han sido muy reiterativos en la parte de que la mejor forma de afrontar los duelos o las pérdidas es con esa mecanización que se tiene de irse entrenando a cómo debes de asumir esas pérdidas. Hablaron de varias cosas, entre ellas conservar las rutinas, no saturarse de información, aquella información que puede ser bueno tenerla, pero no todo el tiempo estarse informando, todo el tiempo estar siguiendo ese tipo de cosas, sino darse espacios para el esparcimiento. Retomaron algunas cosas de las que mencionaban en la conferencia inicial con respecto de las estrategias para tener empatía, para retomar las rutinas, para poder hacer las cosas, pero hay ciertas cuestiones que valdría la pena mencionar. Yo me pregunto qué pasaría si este mismo ejercicio de trabajo de conversatorio estuviera apagada la cámara de los 4 que estamos aquí conversando. Yo me pregunto si la gente que nos está viendo estaría sintiendo lo mismo, ¿no? Y lo menciono porque justamente en sus intervenciones ustedes han dicho eso, ¿no? El problema de la pérdida es que nosotros no solamente perdimos nuestra rutina, perdimos a lo mejor, como bien mencionaban, el lugar de trabajo, perdimos muchas cosas, sino que también estamos nosotros también contribuyendo a perder esa parte del contacto social que es tan importante de acuerdo con lo que ustedes han mencionado. Con respecto a la pérdida de un ser querido, bueno, pues ya lo han dicho ustedes, cada persona lo procesa diferente. Lo importante es asumir y darle ese valor a esa pérdida. Y una de las cosas quizás más tristes y que debemos de entender que mucha gente que nos puede estar viendo, y no solamente ahorita, sino quien pueda después volver a reproducir esta grabación, dadas las virtudes de estas tecnologías, que a lo mejor alguien busque este webinar porque justamente haya perdido un ser querido. Para darle cierre a este webinar, me gustaría mucho que ustedes, desde su perspectiva, pero sobre todo desde su experiencia personal, nos puedan compartir qué están haciendo ustedes, desde su calidad como profesores, pero sobre todo como profesionales, ustedes en lo personal, qué están haciendo para mantener su salud mental. Nos gustaría escucharlos. Y ahora me voy al revés. Empezaría con Octavio, seguiría con Sandy y terminaría con Abigail. Claro que sí. Muy buena pregunta, ¿eh? Incluso no me la había hecho en todo este tiempo de pandemia, no me había hecho esta pregunta.
en cuestión de la higiene o salud mental. Fíjate que es un tema que a veces se queda ahí como un tema de escuela, me lo he visto con mis hijos, traigan información sobre salud mental, ¿no? Y fíjate que nadie se detiene ni en el área médica ni en el área laboral a conceptualizar higiene o salud mental. Normalmente decimos higiene o salud mental, recreativos, ¿no? Que es a veces lo que nos evoca inmediatamente la primera imagen. Recreativos, jugar, juegos de mesa, juegos de destreza, pero no sabemos o no tenemos el entendimiento de cómo solventar todo esto cargado a nuestra mente y todo, y experiencias, y es normalmente lo que les explicaba mucho, es de emitir información y ser escuchado y retroalimentado. Para algunos compañeros, incluso, que te griten, pues es muy feo porque siento que no estoy adecuadamente trabajando. Y el otro te va a decir, oye, quizá tu jefe te gritó porque faltaste a la actividad que te pidió. Y entonces viene la retroalimentación, pero otra vez caemos a esa parte de la conversación, el emitir ideas y ser retroalimentado a su vez. Actualmente, en el plano personal, para higiene de salud, para el problema, más bien, para dar higiene a la salud mental, yo no he parado la parte laboral. Aunque estamos en la parte administrativa médica, como saben ustedes, es actividad esencial y tenemos que seguir continuando con la actividad, porque no puedo parar los hospitales, no puedo decir, hospitales, no les mando medicamento. Entonces, sinceramente, haya sentido el alineamiento de una manera importante, decir, no estoy aislado y tengo esto de alguna manera disipar la mente, no lo tengo, pero sí tengo mis actividades propias dentro del trabajo. Requiero no todo, lo primero es no traerme el trabajo a la casa. Esa es la primera recomendación y lo que yo hago directamente. Acabo el trabajo, se cierra computadora, se cierra todo y se queda en el trabajo. Llegaré a comentar algo con mi núcleo familiar y principalmente la esposa, ¿no? Porque a veces los niños, y aunque a unos dicen, los niños no te van a dar ningún consejo, pero ¿qué creen? Son los mejores maestros en la parte psicológica, porque ellos no se van con la parte de rebuscarle, sino que ellos son sencillos y rápidos. Oye, que me regañó el jefe, ay papá, pues cumple tu trabajo, ¿no? Entonces dices, y el niño es así de sencillo, es directo. Si no haces tu trabajo, te regaña la maestra. Si no haces tu trabajo, te regaña el jefe. Es algo muy importante también, sí expresar lo que traes del trabajo, porque van a saber, mi papá viene enojado, viene regañado y viene con carga de trabajo, y entonces el núcleo familiar se va a acomodar en emociones y no va a estar ahí alguna actividad diferente, ¿no? Papá, mamá, o que empiecen a golpearlo más cuando traes un estrés agregado, que eso es lo que yo recomendaría. El estrés agregado, déjenlo allá, no es de tu núcleo familiar. Es diferente el estrés que te hablan y te dicen, oye, que hay que pagar cuentas del banco, que hay que, como decían en la mañana, que hay que pagar cuentas de tarjetas bancarias, todo, es un estrés familiar. Hay que pagar o hay que ir por la cosa más, por la alacena, por todo lo que tenemos que comprar cada mes. Es una actividad y un estrés diferente al laboral. Entonces, aquí lo más importante para higiene de salud mental es dejar el trabajo, la actividad laboral en trabajo y la actividad en casa, darle el tiempo necesario y que sea enriquecedor. No es darle tiempo, a ver, háblame, ¿qué te pasó en la escuela? ¿Y ahora qué te dijeron? Sino sí, justamente, háblame y te retroalimento en el área de cada quien, porque hay familias que ambos trabajan y traen diferente actividad. Y ahora que ambos trabajan y trabajan en la casa, oye, ¿qué tienes de diferente? Pues no, pues te escuché todo lo que estás trabajando al lado de la mesa mía, ¿no? Pero bueno, entonces ellos tendrán que buscar alguna rutina para poder empatar esto y que no se vuelva algo aburrido o algo que no puedas enriquecer o mejorar, que en realidad eso es la salud mental, ¿no? Poder emitir, regenerar y hacerlo. Y la actividad física, pues desde el área médica, ustedes saben que siempre es recomendable 30 minutos de actividad cardiovascular, oxigenamos, circulación, movimiento, digestión, todo mejora y eso también disipa la mente justamente
caminata o lo que tenga que hacer, ayuda a hacer reflexión sobre cada día y sobre la actividad de cada quien, ¿no? Pues no sé, yo en realidad algún otro tipo de actividad no tengo, porque el mismo de que no he cortado esta parte de aislamiento. Bueno, y con los jóvenes, ¿qué es lo que he estado haciendo? A mí no me gustan, y en personal, mi maestría que hice, a mí siempre la busqué presencial. No me gustan las educación a distancia. ¿Por qué? Por esta impersonalidad, por esto de que no puedo, profe, yo soy preguntón y yo soy de los que inmediatamente requiere una respuesta. Y entonces, esto de actividades a distancia, pues adaptarse, como les dije al principio, la capacidad de adaptación del ser humano es la supervivencia. Si no te adaptas al frío, te mueres congelado. Si no te adaptas al calor, te mueres deshidratado. Entonces, acá con los chavos, ¿qué estamos haciendo? Primero, adaptarnos a tecnologías que no teníamos, ¿no? Principalmente, formación médica, todo era en pizarrón, esquemas, y no había manera de poder generar otra tecnología. Claro, Zoom, Meet, ahorita todas las plataformas a manejarlas, porque no hay cómo contactar, interactuar y enviar al alumnado. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Renovarnos y justamente tampoco echar todo a la tecnología, ¿no? Actualmente en Internet tenemos Rincón del Vago, tenemos tareas fáciles o tareas hechas. Entonces también, de alguna manera, tenemos que obligar, y no obligar, sino hacer entender al alumno que tienen que leer la información. La información siempre va a estar en los libros, pero la experiencia que les podamos dar como maestros, a distancia, por escrito o por el medio que sea, que es lo más importante, yo creo que el reto de docentes, darles esa experiencia y que se les quede. Y yo creo que es el gran reto que todavía tengo para explicarles cómo se siente el dolor. Porque el dolor de un golpe, cada quien lo experimentamos diferente. Y así como lo experimentamos diferente, el duelo o el dolor por una pérdida igualmente se va a experimentar diferente, más rápido, más lento. ¿Y esto qué nos lleva? Que todo lo que hemos hablado, personalidad, todas las experiencias sociales, todo carácter incluso que es heredado, también nos va a influir en poder procesar la información del duelo. Y yo creo que con eso concluyo. Muchas gracias. Me encantó esa parte de dejar el trabajo en casa. No sé, los que nos estén oyendo o viendo, y ahorita le voy a dejar la palabra a Sandy, pero yo tendría que dejar mi celular en la oficina porque, no sé ustedes, pero mi forma de trabajo habitual, incluso en presencial, pues ahora WhatsApp parece que despierta uno y en lugar de respirar o escuchar a los pajaritos, uno primero está viendo a ver cuántos mensajes ya tienes atrasados de tus gentes y ahora más con esta cuestión de la distancia. Entonces, de inicio voy a tomar su consejo, doctor. Yo me voy a comprar otro celular y uno lo voy a usar para mi familia y otro lo voy a usar para el trabajo, y el del trabajo lo voy a dejar en la oficina, porque realmente es complicado, pero y más ahora que el trabajo se trasladó a la casa. Me gustó esa parte. Me quedo también, y creo que todos que lo estamos escuchando nos quedamos también con la parte de escuchar a los niños, que sí es cierto, en su manera simple de ver la vida, pues te dicen las cosas como son, ¿no? Como bien dice, a lo mejor son psicólogos que muy prácticos, muy pragmáticos en lo que nos dicen. Me encantó esa parte. Y sí, la otra parte, no combinar los estreses. Muchísimas gracias, doctor. Sandy, si nos puedes compartir ahora, tú exactamente qué estás haciendo para mantener la salud mental. Digo, tienes la ventaja de ser psicóloga y por lo tanto, pues traes algún armamento por ahí que todos los demás que no estudiamos esa carrera no tenemos. Tú, en lo personal, ¿qué estás haciendo para mantener tu salud mental? Si nos puedes compartir. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Creo que nos puso en jaque la mayoría de los compañeros cómo le hacemos, ¿no? Ahora sí que mirando un poco el pasado y el presente, ¿sí? Cuando inició todo esto, como muchos nos experimentamos con miedo, con ansiedad y hasta en cierto momento nos sentimos frustrados. Yo como docente, para mí es difícil mejor separar parte del trabajo y de casa, pero es necesario. Sí, dentro de mi experiencia, bueno, soy docente a nivel superior
también soy docente a nivel primaria, ¿sí? El estar en contacto con niños de tercer año, el estar en contacto con las mamás de los niños, con las dudas de los niños, con esa parte socioemocional, ¿sí? Que ahorita se está implementando en esta de educación básica. Escuchar a las mamás, el no poder comprender en cierto punto a los pequeños, ¿sí? A veces es complicado, ¿no? Y a veces partir a Sandra en muchos pedacitos, ¿sí? En la primaria, en la universidad, en casa, soy hija, soy esposa, futura mamá. Entonces, sí existe un sinfín de esta parte que se puede llamar miedo, que lo podemos comprender como esta desconfianza, esta angustia, ¿sí? Esta parte de la ansiedad de qué va a pasar cuando nos toque regresar, qué va a pasar, cuándo va a terminar, esta parte de la frustración en donde por más que quiero a lo mejor apoyar a mis alumnos, la situación no los impide, ¿sí? Y bueno, para mí sí es a veces difícil, pero ¿cómo lo estoy manejando? Bueno, yo sé que en mi trabajo pues manejo los horarios, ¿no? Y se escuchará a veces muy estresante decirlo, pero la verdad tengo el celular las 24 horas para mi compañero de trabajo, para a lo mejor mi director, mi directora, para mis alumnos, ¿sí? El establecer a veces horarios con los alumnos, pues no me ha funcionado y lo he aplicado. ¿Saben qué? Me van a mandar alguna actividad que sea antes de las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque también ellos tienen otras cosas, ¿no? Y a lo mejor yo no los puedo revisar, no puedo revisar sus trabajos y demás en ese tiempo, pero a lo mejor a Sandra le gusta dormirse un poquito tarde. Bueno, en ese transcurso lo estoy haciendo. Por eso digo, a lo mejor se escuchará muy estresante, pero sí, de esa manera es como yo estoy trabajando ahorita en pandemia. Fines de semana también trabajamos, entonces son más alumnos, ¿sí? Pero me gusta apoyar, me gusta ayudar, y yo creo que cuando lo hace uno por gusto, mi trabajo da, ¿sí? Y compartiendo esto y todo lo que hemos charlado hasta el momento, bien decía Kübler-Ross y Zuviría, que dentro de las etapas de duelo que podremos manejar la negación, la ira, la negociación, la acción, ¿qué es el aprendizaje? Aprendemos de esta etapa de duelo, ¿sí? Kübler-Ross decía que la muerte siempre sucede y hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que este suceso pues inevitablemente pasará, pero también podemos llegar a aprender que es posible llenar de sentido una pérdida y dar significado a una muerte o a la oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Ok? Entonces, esta sexta etapa que nos dice aquí Kübler-Ross y Reyes Zuviría, nos muestra que también de estas experiencias dolorosas nosotros aprendemos, nos fortalecemos y es como desarrollamos a lo mejor esta actitud o este valor o como nosotros lo queramos interpretar de resiliencia, ¿sí? La manera en la que nos afrontamos a estas situaciones. Entonces, Sandra ha aprendido a ser resiliente. En el transcurso de este casi año, ¿sí? He experimentado pérdidas familiares, a lo mejor amistades, ¿sí? A lo mejor situaciones que me hicieron de una u otra forma, pues, sentirme en un estado emocional, pues, no apto, ¿sí? Y con esto les voy a compartir un poco de lo que son los gigantes del alma, ¿sí? Cuando hablamos de los gigantes del alma nos enfocamos a 3 emociones. La primera que es la ira, ¿sí?
también lo experimentamos en esta parte del duelo. La segunda es el miedo, la incertidumbre, ¿sí? De no saber qué sigue, ¿ok? Y que lo podemos también interpretar como esta parte de ansiedad. Pero también el tercer gigante y el más grande es el amor, ¿sí? Y el amor no lo vamos a tocar como algo romántico o demás, sino lo que realmente sí significa el amor a lo que yo hago, el amor a la docencia, el amor a mis alumnos, el amor a ayudar, ¿sí? O el amor que lo reconvierto en esta parte del ayudar, ¿sí? Entonces, con toda esta parte de la temática que estamos hablando, de dolor y pérdida, tarde o temprano va a llegar. No sabemos cómo y a lo mejor es lo que nos mantiene ansiosos. Tampoco sabemos cuándo, ¿sí? Pero también lo debemos de ver como esta oportunidad para las personas que hemos perdido algún familiar, como un nuevo comienzo. Les hablaba de esta parte del cambio, de la organización y del restablecimiento, ¿sí? Aprender a lo mejor a reconstruir nuestra vida, a afrontar la soledad, ¿sí? Y para muchos, que en mi caso hemos perdido algún familiar o algún ser querido, ¿sí? A poder enfrentarnos a este síndrome del aniversario. A casi un año de la pandemia, ¿se acuerdan? Hace un año estábamos en clase, no sabíamos todo lo que nos iba a pasar, ¿sí? Cuando perdemos a un familiar, híjoles, oye, era su cumpleaños, es que Navidad, es que Año Nuevo hacíamos esto. Entonces, considero que esta parte del amor y la resiliencia, ¿sí? Podría nosotros orientarnos, ¿sí? Abrir este cambio, este restablecimiento a lo que es una nueva vida. Les comentaba, la historia se va a dividir en dos, en un antes de COVID-19 y en un después de COVID-19. Y todavía falta esta parte de cómo o qué es lo que nos prepara, ¿sí? Un futuro no tan lejano, al contrario, muy cercano. ¿Cómo vamos a llegar nuevamente con nuestros compañeros del trabajo? ¿Cómo vamos a llegar nuevamente con nuestros alumnos? ¿Sí? Nuestros alumnos, ¿cómo van a llegar? ¿Sí? A un año en este año que hemos estado en casa, todo lo que tenemos que contarnos. Y a lo mejor serán experiencias que no vamos a poder superar la noche a la mañana y que al momento de comentarle a mis compañeros, a mi jefe, no sé, a las personas que más quiero, al momento de regresar a mi escuela, ¿sí? Habrá nuevamente estas emociones, ¿no? Por eso, como docentes, debemos también de estar preparados para eso, para escuchar al alumno que tiene la confianza en nosotros para platicarnos su sentir. Como compañeros de trabajo, van a llegar docentes, ¿sí? Que te van a decir, ¿sabes qué? Me da mucho gusto verte. Y a lo mejor cuando estábamos, pues no teníamos contacto o casi no, pero ahora ya da gusto de vernos. ¿Por qué? Porque esa parte o esa sensibilidad nos ha dejado todo este año, ¿sí? Y a lo mejor vamos a aprender otras cosas. Pero bueno, en la capacidad de afrontarlas será el secreto, ¿sí? Y bueno, sería esa mi participación, maestro. Muchas gracias. Me encantó esa parte totalmente contrastante de, yo al contrario, yo el teléfono todo el ido adaptando mis horarios. Si nos comentabas, me gusta dormirme tarde, pues puedo trabajar tarde, entonces va sobre una cuestión de acoplación de horarios. Me gustó mucho. Las dos participaciones anteriores pues nos dejan claro que la estrategia parte mucho de la personalidad de cada uno de nosotros. Abigail, si nos pudieras dar un comentario final para cerrar este webinar, te toca hacer tu participación y al igual que a nosotros dos panelistas, te pediría que nos platiques cómo le haces para conservar esa sonrisa a pesar de toda la pandemia. Adelante. Voy a terapia.
Esa es, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para cuidar mi salud mental? Lo que he hecho todo este tiempo, bueno, asistir a psicoterapia. A veces, ¿no? Yo les comento a los alumnos cuando en clase cuestionan sobre esto, ay, maestra, pero si usted es psicólogo, usted no va a terapia. Y yo, claro que sí, le digo, o sea, sí me veo normal, pero, ¿no? Si yo me veo normal y voy a terapia, imagínense, ¿no? Les digo, creo que es ese, ¿no? Es esta parte de comprometerse. Creo que lo que yo he hecho es comprometerme con mi cuidado, con mi salud mental. Para mí, este último año ha sido un proceso de duelos constantes, pero de pérdidas, y me di cuenta de una pérdida mayor, ¿no? O sea, y que a veces tiene que ver con pérdidas personales, contigo mismo o contigo misma. Y entonces a veces es ahí cuando estos espacios terapéuticos son funcionales y son un espacio, dependiendo la perspectiva de cada uno, ¿no? Hay un terapeuta para cada uno de nosotros, hay con quien encajamos y con quien no vamos a encajar. Como Corchado lo decía en su conferencia hace unos momentos, habrá ciertos estilos de terapeutas que te van a ayudar a afrontar ciertas situaciones. Digo, eso es lo que yo he estado haciendo, atender mi salud mental desde un espacio psicoterapéutico. También de forma personal lo he intentado con mi compromiso conmigo misma, ¿no? Con mi cuidado en mi salud física también. Yo pasé por un proceso, entre muchas de las situaciones que he pasado, de pérdidas durante este último, que seguramente he tenido muchas, pero como que ahorita se atenuaron. Salí de un proceso de COVID hace un mes. Y incluso esta pérdida de la salud, yo creo que sin este afrontamiento que yo ya venía manejando, este proceso terapéutico, no sé cómo me hubiese ido con la afrontación de este problema médico que es de salud, que fue el COVID, o que está siendo el COVID en mi persona. Creo que me ayudó bastante, ¿no? A poder integrarme, a poder no salir corriendo cuando la prueba me salió positiva y no decir ya, ¿no? O sea, ya voy escogiendo, ¿no? Voy diciendo a quién le dejo qué, o sea, este tipo de cosas que de repente muchas personas sí suelen pasar, y que a veces eso en su sistema inmunológico los afecta aún más. Yo creo que, digo, en mí pudo haber sido eso, ¿no? Mi compromiso conmigo misma, con mi propia salud, hacerme consciente de que en estos momentos necesitas ayuda, necesitas un espacio en donde puedas liberar, ¿no? Hoy el espacio que tengo no es un espacio físico, es un espacio virtual, igualmente es una terapia online, pero ahí, ¿no? En esta semana mi terapeuta me decía, oye, Abby, piensa en qué momento ya vamos cerrando el proceso. Y yo como que de repente, ¿no? Ya no voy a tener mi espacio. Pero es importante, yo creo, y soy de esta postura psicológica en el que no puedes depender de un espacio psicológico. Hay bloques, para que no creas que vas a vivir en terapia toda la vida, hay bloques en los que puedes tomar terapia y después desapegarte y afrontar la vida. Yo creo, y se los podría compartir a las demás personas, que cuidar nuestra salud emocional y psicológica tiene que ver con un compromiso personal y con eliminar todos estos estereotipos que se tienen acerca de la ayuda emocional y del apoyo emocional. Y creo que encontrar un espacio en donde se interesen genuinamente por tu existencia, es realmente revitalizador, ¿no? Y entonces, yo creo que yo cerraría con una frase para las personas que están viviendo un proceso de duelo o de pérdida. Yo creo que la ausencia notada es una forma de presencia. Por ahí hay esta frase, ¿no? La ausencia notada es una forma de presencia. El pensar que algo que hemos perdido ya no va a estar jamás y nunca, creo que tiene que ver con algo muy cerrado. Y a veces el recordar
eso perdido, ese familiar perdido, esa salud que ya no está, puede vivir desde otro contexto, ¿no? A veces creemos que la muerte es el antónimo de la vida, ¿no? Y no, ¿no? Nosotros, o de nacer, ¿no? Es nacer y morir. Y no, sale, la vida puede ir más allá, esta presencia puede ir más allá de la muerte. Y tiene que ver con cómo lo vives y cómo lo perduras, ¿no? El hablar de tus familiares, el recordarlos. Por eso yo sí creo en esta frase y me uno a ella, ¿no? De la ausencia notada es una forma de presencia. Muchas gracias. Bueno, pues me quedo entonces con el consejo de los tres. Lo voy a hacer. Voy a prometo seguir rutina. Regresaré a rasurarme, al menos hacerlo todos los días como realmente. Prometo también. Tiene su audio apagado, maestro. Que el doctor Octavio nos ha compartido. Para cerrar, bueno, menciono, me queda claro que si hubiera existido este webinar como originalmente estaba planeado hace un mes, pues Abigail no hubiera participado porque por lo que dice tenía COVID. Entonces, bueno, pues de alguna manera esto nos benefició. Cierro con esta pequeña reflexión y conclusión de este espacio donde hablamos de la pérdida y del duelo, de acuerdo con las notas que me pasaron, también aclarando que yo no era el que iba a moderar esto, pero gracias a una falla de la Comisión Federal de Electricidad de nuestros compañeros, pues aquí estoy. Pero quiero decirles que me llevo un sabor de boca de este ejercicio y quisiera cerrar con esta parte. Con lo que ustedes dijeron, estuve tomando algunas notas. Un elemento común en la pérdida emocional y el consiguiente proceso de duelo emocional es que el desencadenante es un acontecimiento o situación que no está bajo nuestro control y conlleva emociones como impotencia, incredulidad, frustración, desesperanza, incertidumbre y, por supuesto, tristeza. Sin embargo, al parecer, y por lo que nos han dicho nuestros panelistas, la clave es cómo lo afrontamos, cómo estamos dispuestos a afrontar el duelo. No se trata de negar, sino de asumir las cosas como son. Les quiero decir por parte de las universidades que amablemente han integrado este trabajo, pues que les estoy muy agradecido por el espacio que dan, pero más que otra cosa, estoy muy contento, me llevo un grato sabor de boca de ver que las universidades tecnológicas tienen un personal con ese compromiso de trabajo que ustedes demuestran y que se ve que tienen por el amor por lo que hacen. Entonces, a nombre de la Universidad Tecnológica de Tecámac, a nombre de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, a nombre de la Universidad Tecnológica de Sinacantepec, a nombre de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, y a nombre de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, desde donde estoy yo ahorita, donde transmito y donde afortunadamente no me han corrido y me siguen dando, quiero dar las gracias a Sandra Vargas de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Muchas gracias, maestra Sandra, por su participación. Un gusto conocerla y ojalá algún día que ya estemos vacunados todos la pueda yo saludar en vivo y a todo color del sur del Estado de México tan bonito y que buenos recuerdos me trae de algunas prácticas de biólogo por allá, por Llanos, Tejupilco y toda esa zona de por allá. Muchas gracias. También agradezco mucho la presencia del doctor Octavio Rodríguez Uriarte de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Doctor, muchas gracias. Qué lujo que una universidad pueda contar con carreras como las que sé que tienen por allá y que eso les permita tener ese personal de esa calidad humana que usted se ve que tiene. Lo felicito y además se nota por sus intervenciones, digo, yo no soy psicólogo, pero se nota que es una persona y un padre muy amoroso y un esposo ejemplar. Muchísimas gracias por su participación y seguramente un lujo para sus alumnos. Agradezco también, aunque ya no está con nosotros, la presencia de la maestra Mónica Jaramillo de la Universidad Tecnológica de Sinacantepec. Agradezco también su presencia y la paciencia además que tuvo con respecto al sonido y todos en general, porque teníamos esa ansiedad. Decía Ángel en la mañana, ¿quieren saber cuál es la ansiedad? Le había dicho, ya sé lo que es la ansiedad, cuando no puedes conectarte y estaba todo. Y finalmente agradezco a mi amiga, ahí sí puedo decir, la conozco en persona ya desde hace mucho tiempo aquí, egresada también de la misma alma mater que yo, ella en otra carrera, yo en biología y en psicología,
y por eso los dos coincidentes con Ángel Corchado en la mañana. Agradezco mucho a la maestra Abigail Martínez Elas, maestra aquí de la Universidad de es cierto, por su perfil de carrera le tocan mucho las materias de formación sociocultural, que tienen muchísimo que ver y que creo que no son, que al contrario, chavo salir sin saber, no maneja sus emociones, pues difícilmente en la vida. Les agradezco muchísimo, les doy muy buen provecho y los invito y las